Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los momentos más drásticos de la historia moderna, el colapso del Imperio Español en América. Pensemos que era un imperio que llevaba ahí más de 300 años y de repente se desvanece. Y claro, la pregunta del millón es esa, ¿no? ¿Cómo es posible que un imperio de 3 siglos se venga abajo en apenas 15 años? Es que, si lo piensas, entre 1810 y 1825, prácticamente todo un continente se sacude el dominio europeo. Casi nada. ¿Cómo pudo pasar algo así? Venga, vamos a desgranarlo para entender las claves de esta transformación tan brutal. Para que algo explote, primero tiene que haber pólvora, ¿verdad? Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Hay que entender que a principios del siglo XIX aquello era un auténtico polvorín. Un caldo de cultivo perfecto con nuevas ideas, muchísimas tensiones sociales y un caos político que básicamente estaba pidiendo a gritos una revolución. Al final todo se puede resumir en una especie de tormenta perfecta, una combinación de tres factores clave. Por un lado estaban las ideas de la Ilustración, la libertad y sobre todo el ejemplo de Estados Unidos, que demostró que, independizarse era posible. Luego, y esto es súper importante, estaba el cabreo monumental de los criollos. Tenían la pasta, el poder económico, pero el político ni olerlo. Y para rematar, el tercer factor, el corazón del imperio, la propia España, recibe un golpe mortal que la deja, cao. Y fijaos en este número, 12%. Parece poco, ¿verdad? Pues ese 12% eran los criollos, los descendientes de españoles que habían nacido ya en América. ¿Eran una minoría? Sí, pero menuda minoría. Controlaban casi toda la riqueza, las plantaciones, las haciendas ganaderas, el dinero era suyo. Pero, a pesar de todo ese poder económico, ¿qué pasaba? Que los altos cargos políticos, los importantes de verdad, estaban reservados para los españoles venidos de la península. Y claro, eso quemaba mucho. Ahí estaba la raíz de todo su enfado. Así que tenemos el descontento a tope, un imperio que se tambalea. ¿Qué faltaba? Pues eso, alguien que prendiera la mecha. Y aquí es donde pasamos de las ideas a la acción pura y dura. Vamos a ver a las figuras que convirtieron esas reuniones secretas, esas conspiraciones, en una guerra que abarcó todo un continente. Y aquí entran en escena nombres que seguro que nos suenan. Simón Bolívar, Francisco Miranda, Manuel Belgrano, José de San Martín. Ellos fueron la cabeza y los músculos de todo este movimiento. No eran solo teóricos, ¿eh? Estos criollos lideraron las conspiraciones, sí, pero también se arremangaron y se pusieron al frente de los ejércitos. Su postura era clara. No iban a reconocer la autoridad de una España que, para colmo, estaba invadida por Napoleón. Una cosa súper importante que hay que tener clara es que no estamos hablando de una sola revolución, para nada. Esto fue más bien como una reacción en cadena, una serie de levantamientos que prendieron casi a la vez en distintos puntos. Ciudades como Caracas, Buenos Aires o México se convirtieron en los epicentros, los focos principales desde donde esa llama independentista se fue extendiendo. Cada uno con su historia, con sus matices, pero todos conectados por un mismo sueño. Vale, pero la gran pregunta sigue ahí. ¿Por qué funcionó? ¿Por qué triunfaron estas rebeliones? Y aquí viene una parte clave del puzzle, porque la respuesta, curiosamente, no está tanto en América, sino en la propia España. Digamos que la fuerza de los revolucionarios creció muchísimo gracias a la enorme debilidad de su enemigo. Y es que mirad, este esquema lo deja clarísimo. En una esquina tenemos a España, su ejército estaba hecho polvo después de la guerra contra Napoleón, políticamente era un caos absoluto con liberales y absolutistas a la greña, y la economía estaba por los suelos. Y en la otra esquina, ¿qué tenemos? Pues a los independentistas, que cada vez recibían más ayuda. Armas de Estados Unidos, reconocimiento diplomático también de Estados Unidos, y sobre todo una nueva política exterior que lo iba a cambiar todo. Y aquí está la jugada maestra, el punto de inflexión. En 1823, el presidente de Estados Unidos, James Monroe, suelta esta bomba, esta advertencia al mundo entero. Es la famosa Doctrina Monroe, que en el fondo era como poner un escudo gigante. Era un mensaje muy claro para Europa. Ojo, América es para los americanos. Ni se os ocurra meter las narices aquí. Y claro, esto fue un balón de oxígeno brutal para las nuevas naciones que eran súper frágiles. Las protegió de que España o cualquier otra potencia europea intentara reconquistarlas. Así que tenemos el escenario perfecto. Un imperio español en las últimas y unos revolucionarios con un protector muy poderoso. El conflicto militar estaba a punto de llegar a su clímax. Todo, absolutamente todo, se iba a decidir en una última y gran batalla. En el último rincón de Sudamérica que todavía resistía. Y esa batalla fue Ayacucho, en 1824. Fue el golpe de gracia. El fin. Imaginaos la escena. En lo alto de los Andes peruanos, las tropas de los hombres de confianza de Bolívar y San Martín se la juegan contra lo que quedaba del ejército realista. ¿Y su victoria? Fue mucho más que una victoria militar. Fue el punto final simbólico y real
a 300 años de dominio español en el continente. El imperio había caído. Se acabó. Pero claro, la pregunta ahora es, ¿y qué nace de esas cenizas? Porque la independencia no fue un final feliz y ya está. Trajo un auténtico huracán de consecuencias, tanto para España como para las nuevas repúblicas. Unas consecuencias, como veremos, con muchas luces y también con bastantes sombras. A ver, vamos a verlo por partes. Para España, el batacazo fue tremendo. De repente se queda sin los ingresos de las minas de plata que habían sido el motor de su economía durante siglos. El comercio con América se esfuma. Y con todo eso, su papel como gran potencia mundial, pues pasa a ser historia. En el lado de Hispanoamérica la cosa es mucho más complicada. Por un lado se consigue un avance social gigantesco, como ir acabando con la esclavitud. Pero por otro, las desigualdades de siempre siguieron ahí, bien arraigadas. Y la estabilidad política fue un desastre. Décadas de guerras civiles y dictaduras se convirtieron en el pan de cada día. Y aquí llegamos a la gran contradicción, a la gran paradoja de todo esto. Toda la lucha se hizo en nombre de la libertad, de la igualdad, de los ideales republicanos, pero en la práctica, ¿qué pasó? Pues que el poder simplemente cambió de manos. Pasó de los españoles de la península a la élite criolla. ¿Y el resto? La inmensa mayoría de la población, los indígenas, los mestizos, pues siguieron igual de excluidos. La democracia no acabó de cuajar en muchos sitios, y ese vacío lo llenaron, como decíamos, las guerras y los dictadores. Y quizá la consecuencia que más ha durado, que llega casi hasta hoy, fue una nueva forma de dependencia, una dependencia económica. A ver, los nuevos países entraron en la economía mundial, claro que sí, pero entraron como vendedores de materias primas para las grandes potencias, como Gran Bretaña o Estados Unidos. Su papel era exportar café, azúcar, minerales, no montar sus propias industrias. Y esto, claro, frenó en seco su desarrollo industrial y creó una nueva atadura. Ya no era política, era económica, pero marcó su futuro de una forma brutal. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que queda flotando en el aire. Las naciones de Hispanoamérica se quitaron de encima el yugo político de España, eso es innegable. Pero, ¿fueron verdaderamente independientes? La lucha por una independencia real, completa, tanto social como económica en realidad, no había hecho más que empezar. Y es una lucha que, si lo pensamos bien, en muchos aspectos sigue muy viva hoy en día.